Hola de nuevo, perdonad la tardanza, vamos hoy a ver el problema del ser humano en Marx. Y nada, para este vídeo lo único que pido es que hayáis leído los apuntes. Y si habéis leído el problema del ser humano, pues simplemente usad este vídeo como apoyo para entender todo lo que hay ahí, o simplemente si queréis profundizar para entenderlo todo mejor, ¿vale? El problema es simple, creo que no hay gran cosa, pero sí hay un par de conceptos que conviene aclarar para entender pues, cuál es la intención de Marx, para entender el texto y también ideas que nos pueden ayudar a la hora de establecer esa segunda parte del comentario donde tenemos que relacionar a Marx con otros autores o a otros autores con Marx, ¿vale? Entonces, bueno, si empezamos leyendo el problema del ser humano, aquí es donde tenemos que incidir en ese asunto de que lo importante en Marx no era tanto el comunismo, sino su visión sobre el mundo y sobre el ser humano. Entonces, la visión que propone Marx del ser humano viene a romper con toda una tradición filosófica anterior. Una tradición filosófica esencialista, ya lo hemos visto, ¿no? Con casi todos los autores, Aristóteles, Descartes, todos estamos hablando de un ser humano visto de una manera esencial. ¿En qué consiste esa esencia? En un alma, ¿no? La esencia del ser humano siempre se ha entendido como como un alma, una especie de sustancia más allá de lo corporal. Frente a esto, Marx va a proponer una visión materialista. Vamos a simplemente a entender qué es eso de materialismo. Para entender bien esta idea de que el ser humano es un producto material, vamos a analizar las tres tesis en las que lo entiende Marx. Pero para adentrarnos, tenemos que entender que el materialismo, que ya lo introducía en el vídeo de antes, eso no era una cierta tendencia, como entendemos hoy en día, a depender de lo material o de los bienes económicos, sino otra cosa. Es simplemente que frente al esencialismo, ahora el ser humano es un producto material. Un producto material y materializado. ¿Por qué está materializado? Pues por un conjunto de circunstancias sociales. Es decir, el ser humano que veía Platón es muy distinto al ser humano que vemos hoy en día. El hombre o la mujer para Platón es muy distinto de lo que hoy entendemos como hombre o como mujer. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres no son cosas esenciales. No es que las mujeres sean esencialmente esto y les guste estar en la cocina y los hombres esencialmente seamos esto y nos gusten los coches y mentir, ¿no? Sino que estamos condicionados por un conjunto de cosas sociales. Como os decía en el vídeo anterior, lo importante de esto es que parece una tontería, pero no es una tontería, porque entonces en la construcción de lo que es un hombre o de lo que es una mujer puede cambiar. Y eso es una cosa fundamental para entender los tiempos que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Donde estamos viendo cómo se está deconstruyendo el género. Cómo el género, que era una cosa dicotómica, ¿no? Hombre-mujer, de repente empieza a tener espectros muy diversos. Eso solo es posible, estemos de acuerdo, ¿no? O tengamos ahí el juicio que queramos. Es solo posible cuando comprendemos el género como un constructo social. Muy diferente a lo que sería el sexo, ¿no? Como cosa biológica. El género es un conjunto de comportamientos sociales que hacen que yo me presente al mundo como hombre o como mujer y se me trate entonces como hombre o como mujer, ¿vale? Entonces vamos con las tesis de la visión materialista, pero entended eso, la importancia del materialismo como simplemente, pues eso, todas las cosas, lo que es el ser humano es un conjunto de cosas que han venido dictaminados por elementos sociales, que son así, pero podrían ser de otra manera. Y este es el punto de Marx. El ser humano hoy en día es una cosa, pero podría ser distinta, podría ser mejor, podría ser más feliz. ¿En qué ambiente? Pues en una sociedad obviamente comunista. No es la primera tesis ya, ¿no? La primera tesis es que el ser humano es un producto social e histórico. Es decir, viene dictaminado por un conjunto de características sociales y sobre todo por el momento histórico en el que ha vivido. Entonces, un hombre no es una idea al modo platónico. Un hombre, o sea, un ser masculino, un ser humano masculino, es un producto social. Es un conjunto de cosas que vienen dictaminadas por lo que ocurre, por lo que se espera de mí. ¿No? En los apuntes digo, no existe la esencia del humano con un carácter inmutable. Eso, los hombres para Platón no son los mismos que los hombres hoy en día, porque esa comprensión de lo que es un hombre va siendo dictaminada por unos condicionantes sociales, y los condicionantes sociales de Platón son muy distintos a los actuales. Coinciden un conjunto de cosas. Ese conjunto de cosas es lo que llamamos a la tradición occidental. En cambio, en una tradición oriental, la visión de lo que es un hombre, de lo que es el ser masculino, cambia, aunque su biología sea lo mismo, ¿no?
podemos entender esto muy bien con las ideas de la masculinidad y la feminidad, ¿no? Las relaciones sociales nos determinan. Ser hombre hoy no es lo mismo que ser un hombre, no te digo en la época de Platón, sino hace 100 años, ¿vale? Segunda tesis. Claro, si entonces el ser humano está caracterizado por eso, por un conjunto de relaciones históricas, sociales que nos vienen condicionando, entonces de aquí se deriva, según Marx, como otra tesis aparte, el ser humano no es una creación de Dios. Por ejemplo, yo puedo ser creador como ser humano de este boli, ¿no? De este rotulador. ¿Por qué? Porque aquí sí funciona el esencialismo. Es decir, esto es una cosa que cuando yo quiero fabricar un rotulador o un bolígrafo tengo que seguir una receta. Tengo que crear algo. Esto, aunque no os acordéis, lo decía Sartre el año pasado en ese texto del humanismo, el existencialismo es un humanismo. Lo decía con un cortapapel, creo que lo decía. Bueno, pues entonces si yo quiero crear un objeto material, sigo una receta, sigo una esencia. Muy bien, ¿qué pasa? Que con el ser humano esto no funciona. Porque no hay un Dios que haya creado la receta del ser humano. No está la receta de lo que es un hombre, no está la receta de lo que es una mujer. Porque, de nuevo, apoyando la primera tesis, el ser humano y los hombres y las mujeres son un producto social. Más no entra en el tema de hombres, mujeres, en esa distinción de género, entra en el concepto de ser humano y eso va a ser un punto posterior del feminismo que tiene como condición de posibilidad el marxismo. Por eso el marxismo es muy importante, ¿vale? Marx es muy importante en este sentido. No tanto por el comunismo, sino eso, por su visión del ser humano, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no hay de un Dios que cree la esencia humana, sino que es al revés. El ser humano ha creado la esencia de Dios, ¿no? ¿Por qué? Dice más, pues lo resume todo con esta tesis que pongo entre comillas, que es una cita literal de Marx, ¿no? Es la religión es el opio del pueblo. ¿Qué pasa? Que el ser humano obtiene mucha tranquilidad cuando piensa en un poder superior a él, porque piensa que esto está ordenado, que esto responde a un orden, que esto no es un caos, que está planeado por alguien. Eso a mí me da tranquilidad. ¿Por qué? Porque hace que no todo dependa de mí. ¿Os acordáis del año pasado Sartre? Esto tiene mucho que ver con Sartre, claro. Esto supone una libertad, y la libertad que suponía, pues un problema muy grande, una responsabilidad. Resulta que lo que ocurra a partir de aquí es responsabilidad mía. No es un plan divino. Claro, el plan divino a mí me da tranquilidad porque digo, pues mira, las cosas no dependen del todo de mí. No es que yo sea un cabrón y la haya liado y me he quedado sin amigos porque he sido un hijo de puta. No, es que es un plan divino porque Dios me está poniendo a prueba, porque Dios da sus peores batallas a sus mejores soldados y todo esto. Esto es lo que os digo yo siempre en clase, ¿no? Que yo sé que en algún momento, cuando me acerque a la decrepitud, pues me haré cristiano, claro, porque da calma, porque ayuda a llevar esta vida de penurias. ¿Ah? La tercera tesis yo diría que es la más importante, ¿vale? El ser humano es un ser que transforma la naturaleza por medio del trabajo. Esto es muy obvio, ¿no? O sea, somos el ser humano que ha generado esta cosa que Aristóteles llamaba, que ya os he hablado de esto en clase, la tecné, la tecnología. Esa capacidad única del ser humano que hace que nosotros no tengamos que adaptarnos a la naturaleza, sino que hagamos que la naturaleza se adapte a nosotros, ¿no? No tenemos un pelaje como este de aquí, sino que construimos este conjunto de paredes, un sistema de calefacción o ropajes para hacer pues que la naturaleza se vaya adaptando a mi cuerpo, ¿no? Entonces, lo que hago es transformar las cosas. No vivo en medio de la naturaleza, sino que construyo paredes para protegerme de esa naturaleza. Claro, esto supone algo muy importante. El trabajo, cosa a la que Marx llama praxis, ¿vale? Es un trabajo práctico, podemos decir. Es importante este concepto de praxis porque, claro, Marx se va a centrar mucho más en la praxis que en la teoría, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos caracteriza como especie. Eso es una cosa que tenemos que entender y que superar un poco de la comprensión un poco socialmente aceptada de lo que es un socialista o es un comunista. Para un socialista o un comunista, donde se realiza el ser humano aquella actividad que realiza el ser humano que lo distancia de todos los demás animales, no es el alma, no es el cogito, ni todas estas cosas. Lo que diferencia al ser humano es el trabajo.
El ser humano esencialmente es un ser que trabaja. Ahora, ¿qué pasa? Que precisamente como es una cosa tan importante para el ser humano, porque nosotros nos reconocemos en el trabajo que hacemos. Eso es lo importante. Cuando yo creo una cosa, me reconozco en ella. Es como el artista. El artista que crea un cuadro se reconoce en él. Es importante para él. Entonces, ¿qué ocurre? Que en condiciones capitalistas, ese trabajo tiene cierta situación problemática que vamos a analizar ahora más adelante. Eh, entonces, claro, como la cosa del trabajo es tan importante para el ser humano, hay que recuperarla. ¿Cómo se recupera? Según Marx, pues con una sociedad comunista, ¿vale? Recordemos, para entender esto, un poco lo del año pasado, ¿no? El ser humano, veíamos en ese tema de la antropología, es ese animal que ha sido capaz de superar su naturaleza, que no está exclusivamente dictaminado por los instintos y por la biología, ¿no? Sino que la ha superado. Pues somos capaces de decidir sobre nuestros instintos, de manera que si yo tengo hambre puedo decidir, bueno, voy a esperarme un ratito, termino de grabar este vídeo y ya luego ceno. O también eso también queda reflejado en el hecho de que no hace falta que yo me adapte exactamente a la naturaleza, sino que puedo cambiar la naturaleza, construir ciudades, construir murallas para que esa naturaleza a mí no me afecte. ¿Vale? ¿Cuál es el medio cuál es esa actividad con la que yo transformo la naturaleza? El trabajo, la praxis. Es lo que me caracteriza como ser humano. Por eso, importante para un socialista, para un comunista, para Marx, vamos a hablar de Marx concretamente, el trabajo es muy importante, ¿vale? Entonces, vamos a deconstruir esa idea de, no, es que Marx es un tío que no quiere trabajar. No, sí, Marx quiere que la gente trabaje, pero quiere que trabaje en condiciones buenas, no al servicio de otro. Vale, aquí viene uno de esos conceptos importantes, raritos, ¿no? ¿Cuál es el problema del trabajo en la situación capitalista? Si el trabajo es tan importante para el ser humano, ¿qué ocurre en una sociedad capitalista? Dice Marx que es que el ser humano se encuentra en un estado de alienación. Bueno, esto es una movida. El tema de la alienación es una movida. Hay muchas interpretaciones, hay mucha discusión respecto a lo que es alienación. De esto han hablado Lukács, han hablado Gramsci, bueno, ha hablado un montón de gente. Este es el tema más gracioso de los pensadores comunistas o los pensadores de izquierda, que no se ponen de acuerdo en nada. O sea, todos los conceptos son problemáticos. Entonces, claro, en la medida que no se ponen de acuerdo en nada, pues claro, como para desarrollar un proyecto político. Esto se ve muy bien en la política española, ¿no? La izquierda española es una cosa que está peleando constantemente de aquí para allá. Ir a una reunión de comunistas, de jóvenes comunistas de la Facultad de Filosofía, es un ejercicio antropológico increíble, porque de verdad que gente muy motivada que está diciendo, no, pero es que Trotsky, pero es que Lenin y no sé qué, no, pero es que la comprensión de la alienación correcta es la de Lukács, y bueno, es una movida. Entonces, nosotros, como es un concepto tan problemático, hemos decidido entenderlo de una cierta manera, como ya os he dicho eso, en segundo de bachillerato decidimos entender conceptos de una manera muy determinada para no poneros problemas. Pero eso, que si no lo entendéis del todo es porque el concepto de por sí mismo es problemático, entonces no hace falta que lo entendamos perfectamente. Nosotros vamos a entenderlo como una cosa que quiere decir algo así como que el individuo está fuera de sí mismo. Claro, alienación viene del concepto de alien, ¿no? El alien es el que está fuera de la Tierra. Pues igual, el ser humano está en un estado de alienación cuando está fuera de aquello que le corresponde, fuera de la Tierra, fuera de su cuerpo, fuera de sí mismo. Claro, ¿por qué el trabajador está en un estado de alienación? Porque resulta que no se reconoce en su trabajo, que resulta que en condiciones capitalistas ve el trabajo como una perdición. Para que entendáis lo que es el concepto general. Luego vamos a ver que la alienación se da en diferentes niveles y ahí lo vamos a entender mejor, ¿vale? Pero para ver eso tenemos que hablar también, pues eso, cuál es el problema del trabajo, ¿no? Por una parte la alienación, que ahora la vemos en profundidad. Por otra parte la cosificación. Esto es un tema que sí me parece muy interesante pensarlo en la actualidad, ¿vale? ¿Qué es la cosificación? Pues hacer de las personas cosas. Pero no una cosa cualquiera. No es que a mí se me trate como a un animal, como una planta, como un ficus. No, el asunto es que se me trata en concreto como una mercancía. Y esto sí me parece un análisis interesante, no para la época de Marx, obviamente, sino también para la actual, ¿no? Es un concepto que se ha analizado mucho desde el feminismo, lo habréis escuchado mil veces, ¿no? Que el machismo, la sociedad patriarcal, cosifica a las mujeres. ¿Por qué? Porque las transforma en una mercancía. Cuando vemos cuerpos femeninos hegemónicos, curvilíneos, etcétera, representarse en la publicidad, es siempre para vendernos un producto. Entonces, claro, es que el cuerpo femenino se utiliza como una mercancía, como una cosa que vende.
Esto me parece muy interesante porque creo que hoy en día pues estáis como muy asediados por un conjunto de personas que comparten sus opiniones en espacios que parecen semiprofesionales pero que realmente pues no lo son, ¿no? Como los podcasts, ¿no? Los podcasts están muy bien, yo escucho muchos podcasts, pero claro, como no hay ningún tipo de regulación, pues hay mucha gente diciendo barbaridades en podcasts. Y esto se dice mucho, ¿no? Por estos nuevos gurús del mercado, ¿no? Estas personas que os venden... cómo llegar a ser millonarios, cómo tener una actitud ganadora, ¿no? Entonces, todas estas personas siempre inciden en un rasgo común, que es en la cosificación de las mujeres. Siempre se dice que las mujeres tienen un valor de mercado, y eso es una movida que flipas, claro. Una mujer tiene un valor de mercado. Entonces, cuando hace ciertas cosas, cuando no cuida su vestimenta, cuando no cuida su apariencia, cuando no cuida su reputación, pierde valor de mercado. Porque claro, los hombres buscamos a mujeres en la medida en que tienen un cierto valor. Yo no quiero una mujer que no sea valiosa, ¿no? Esto es muy interesante analizarlo. Y aquí se puede analizar la tiranía del concepto de valor, que es una cosa que Hannah Arendt, que vamos a ver al final del curso, he analizado muy bien. Es que resulta que el capitalismo tiene una capacidad un poco sórdida de introducir conceptos que valen para el mercado, como el concepto de valor, ¿no? El valor monetario. Esto cuesta un cierto dinero y esto cuesta otra, ¿no? Entonces, claro, introducimos esos conceptos como concepto de valor a los seres humanos. Y resulta que hay seres humanos que valen mucho y seres humanos que no valen una mierda. Y eso hace que podamos vender seres humanos, o que podamos decir a una mujer, no, es que tú no tienes valor de mercado, ¿no? Lo interesante de esto es una cosa que vamos a ver más al final de este problema, es que veamos bien que para Marx el capitalismo no es solo un sistema económico. No solo es un sistema económico, es un sistema económico, o por supuesto, pero no solo. Es un sistema que también determina socialmente. Es un sistema que nos impone un valor, que nos dice, eres lo que haces, de manera que si estás jodido es culpa tuya, ¿vale? Si resulta que nadie te quiere, es que no tienes valor de mercado. Míratelo, yo qué sé, cómprate un iPhone. Hacer un apunte, esto es mucho más sórdido de lo que aparece, no es que la idea es, fíjate estos gurús de los podcasts, ¿no? Que estoy diciendo yo, que equivocados están, que introducen el concepto de valor en las mujeres, que el mundo va tan mal por su culpa. No, no es del todo así, es que las cosas están así, lo peor es que esto es cierto, claro. Lo peor es que tenemos un valor. Y ese es el problema, y ese problema no depende de los individuos, no depende de que haya un par de gilipollas en el podcast diciendo que las mujeres tienen valor de mercado, no, es que dependen de un sistema para Marx, ¿no? Esto es así, lo que están diciendo estas personas en el podcast es un simple reflejo de lo que es nuestra sociedad. ¿Cuál es el problema de esa sociedad para Marx? Un sistema económico concreto, el capitalismo, ¿vale? Podemos estar a favor o en contra de esto, pero esto es lo que vendría a decir Marx en su análisis de la realidad. Vale, hemos visto que el problema del trabajo entonces por una parte es la alienación, por una parte la cosificación, y finalmente, ¿qué ocurre con todas estas cosas? Que el trabajo, que es esa cosa que a mí me humaniza, que es el trabajo, es esa función que a mí me caracteriza frente a los animales, resulta que en estas condiciones deshumaniza. Ese es el problema, ¿vale? Claro, hay que entenderlo en sentido marxiano. Es que resulta que la actividad propia del ser humano, la que más humano me hace, resulta que en condiciones capitalistas deshumaniza. ¿Veis? Este es el asunto. Por eso os decía, en Marx el orden por el cual lo vemos en segundo bachillerato es este. Hay una cierta visión del ser humano que conlleva que necesariamente se deba cambiar a otro sistema político. Entonces no vemos a Marx exclusivamente porque sea comunista, lo vemos porque presenta una visión del ser humano nueva, que luego si desarrollamos en el ámbito político, resulta pues que hace imposible la existencia humana con una cierta dignidad en un contexto capitalista, ¿no? Respecto a esto sí que me gusta siempre comentar una cosa interesante, que es que hace un tiempo un político español, no recuerdo ni cuál, ni dónde, ni cuándo, dijo, fijaos los de izquierdas, ¿no? Que estáis glorificando a un hombre que defendía los derechos de los obreros y que tiene estas cartas. Y hay unas cartas entre Marx y Engels donde empiezan a hablar de los obreros, ¿no? Y empieza Marx a decir, fíjate en los obreros, ¿no? Que es una cosa que huele mal, es una cosa que está sucia, da asco verlos, da pena verlos por la calle. Ahí uno no quiere acercarse a ver si les va a pegar algo, ¿no? Entonces, claro, este señor decía, fíjate, el señor que defiende los derechos de los obreros, hablando tan mal de los obreros. Y sí, claro que sí. Es que para Marx el obrero es una cosa que no debería existir.
Ese es el problema. Sí, es que hoy en día no, ¿no? Pero en la época de Marx un obrero daba asco, daba pena, claro. El problema es que exista un ser humano que dé asco y pena. El asunto es que no deben existir seres humanos que uno los vea y diga, uy, qué asquito, yo mejor me alejo, no voy a ser que me pegue algo. Vamos con la última parte, que ya es ver el problema de la alienación en concreto. Entonces, la alienación para más se da en 4 niveles distintos. Vamos a analizar cada uno de esos niveles, ¿vale? Entonces, primer nivel, el ser humano se encuentra alienado con respecto al producto de su trabajo. ¿Por qué? Porque no goza de él. En la antigüedad, antes de que existiera un sistema económico capitalista o este sistema en el que unos tienen la empresa y otros trabajan para el que tiene la empresa, eso lo vamos a ver más en el problema de la política, lo que ocurre es que, claro, yo voy a una fábrica y fabrico bolis, ¿no? Entonces, los bolis antiguamente era una cosa en la que yo me sentía reconocido, ¿no? Un antiguo artesano, eso es lo que cambia, ¿no? El concepto ya no es artesanía, ahora es obrero. Entonces, el artesano de zapatos, cuando crea su zapato, dice, fíjate, aquí está mi zapato, y siente un orgullo personal, ¿no? Entonces, por una parte, él decide cuándo venderlo, decide si quiere venderlo, porque a lo mejor este es especialmente bonito y se lo voy a dar a mi hijo, me lo voy a quedar yo. O lo voy a vender, o a lo mejor este que es especialmente bueno, lo voy a vender por más dinero que el otro, porque tiene más calidad o así. Yo tengo libertad para decidir qué hago con ese producto, porque es producto de mi trabajo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué se da ese estado de alienación que recordemos que es como que estemos fuera de nosotros mismos, como cosas, somos cosas que trabajan, animales que trabajan? Pues porque resulta que ya no gozo del producto de mi trabajo. Ahora, el que está en la fábrica de vaya a saber dónde, de Adidas, crea las Adidas Bad Bunny, que son la hostia, pero no se las queda, no decide qué hacer con ellas. Las pasa al siguiente proceso porque seguramente esa persona se encargue de poner un cordón o se encargue de coser una parte y la otra parte o la hace otro o la hace una máquina incluso, ¿no? Y luego se van a una caja y se van a un piso del barrio Tetuán en Cuatro Caminos. Dios, qué asco da mi vida. Perdón, segundo nivel de la alienación. El ser humano está alienado respecto a la actividad laboral misma. ¿Por qué? Porque ya no trabajamos genuinamente. El artesano trabajaba genuinamente porque le apetecía, de cierta manera, producir un zapato, ¿no? Sentía un cierto reconocimiento ahí. Ahora, el trabajo es obligatorio. Ya no decido yo hacerlo. Ya no es como el artesano que decía, pues mira, me meto la paliza porque ahora estoy motivadísimo, me tiro 24 horas trabajando y luego a lo mejor hay 2 días que no hago nada, ¿no? No, ahora es que resulta que estamos obligados de 9 a 5 a trabajar. Entonces, como el trabajo ya no es genuino, como no lo hago por pasión, por así decirlo, resulta que ahora me cansa, ¿no? Y esto lo representa muy bien Dolly Parton en una canción, que yo muchas veces pienso que estamos dando a más, que es muy interesante, pero vamos, que hay 2 canciones que resumen a más perfectamente. La primera es la de Dolly Parton. Tercer nivel del estado de alienación, ¿no? El ser humano se encuentra alienado respecto a su condición de trabajador. ¿Por qué? Porque no trabaja para sí mismo. Tiene que ver mucho con la segunda, ¿no? Trabaja para otro. Entonces, a mí se me paga por un cierto tiempo trabajando en una fábrica. Claro, tenemos que pensar también que Marx está analizando esto en una situación fabril, ¿no? Una situación donde el obrero es un tío que está en una fábrica, ¿no? Ahí cubierto de hollín y cosas así. Esto habría que actualizarlo también, es importante, ¿eh? Hay que actualizar esto. Vamos a analizarlo mejor en el programa de la política, ¿vale? Ahora, entonces, tercer estado de la elección, perdón, que ya sabéis que me voy. Claro, se me trata como una mercancía, ya lo habíamos visto antes, ¿no? Por medio de la cosificación. Entonces, ¿qué pasa? Que no trabajo para mí, sino que trabajo para otro, y ese otro, ¿por qué me da un cierto periodo de descanso? ¿Porque le apetece verme feliz? No, porque simplemente soy una máquina, no soy una máquina que trabaja, pero claro, la máquina está haciendo cosas, pero de repente necesita su tipo de mantenimiento, necesita pagarse durante cierto momento, necesita que la revisen, esas cosas. Entonces el ser humano es igual, el ser humano va a funcionar bien, necesita 8 horas de sueño, 8 horas de ocio y 8 horas luego para trabajar otras 8 horas. Entonces, claro, soy profundamente infeliz porque se me está tratando como un medio, ¿no? Esto entronca mucho con Kant, interesante analizar esa relación. Como soy infeliz y resulta que trabajo para otro, por eso estoy alineado respecto a mi condición de trabajador, porque es que veo el trabajo como la peste. Entonces, claro, así puede parecer que una rotura de clavícula, pues en estas condiciones capitalistas parezcan incluso unas vacaciones, ¿no?
Esto, de nuevo, me parece que queda. El ser humano es tratado como un medio, ¿no? Como una mercancía para otro. Igual me parece que queda muy bien representado en una canción de Shakira. O sea, podríamos dar a más o podríamos escuchar estas canciones. Nivel del estado de alienación, me parece el más importante. El ser humano está alienado respecto a sus semejantes, respecto a los propios trabajadores. ¿Por qué? Porque ya no nos vemos como la misma cosa, ¿no? La misma clase social que por tanto tiene unos mismos intereses. No, nos vemos como competidores. eh, la competencia mercantil ha cambiado, pues eso que ya veía Rousseau, ¿no? En este estado moderno cambiamos la cooperación por el valor de la competencia. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos a los demás como adversarios, como enemigos. Entonces tenemos que luchar contra ellos. ¿Por qué? Porque si yo hago mejor que el profe de historia, pues me pagan más, a lo mejor se me reconoce más, etcétera, ¿no? Entonces ya no veo a mis compañeros como camaradas, como personas que cuando estamos cabreados debemos unirnos frente a un enemigo común, que es el burgués, sino que nos vemos como competidores. Eso, claro, es un sistema planteado por los propios, según Marx, por los propios burgueses, en los cuales a ellos les interesa que nos veamos como enemigos para que nos peleemos entre nosotros y que no vean que el verdadero enemigo son ellos, ¿no? Esto queda muy bien representado en la película de Bichos, de Disney, que de nuevo vemos a más, pero me parecería más interesante ver Bichos de Disney, de Pixar, perdón, y queda ahí muy representado, ¿no? El discurso final de la hormiga ahí es que a los saltamontes no les interesa del todo que las hormigas se den cuenta de que son más, de que tienen una misma condición, que es que son trabajadores, que trabajan para otro, al servicio de otro, en un estado de esclavitud, ¿no? En la peli Bichos. Entonces, cuando se unen, y esto lo sabe muy bien el saltamontes, son un problema, porque son muchos. ¿Mm? Pues esto lo vendría a decir Marx. Por eso hay que recuperar para más la conciencia obrera. La conciencia obrera es esto, además es un tema muy en boga actualmente, ¿no? Es saberse parte de una clase social, saber que yo soy parte de esa clase social, que tengo ciertas características, pero que los demás también, que los demás tienen mis mismos intereses, que estamos puteados por las mismas cosas. ¿Qué ocurre cuando tengo conciencia de clase? Conciencia obrera. Pues que resulta que me puedo organizar con los demás. Que trato a los demás no como competidores, sino camaradas. Son mis compañeros. Con ellos me uniré y desarrollaremos el fin de este Estado capitalista, ¿no? Y pondremos aquí el Estado comunista, ¿vale? Ya está. Final del estado de alienación. Ya estamos al final del problema. Si os fijáis, nos queda ese último parrafito donde viene el colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Cómo acaba esto en final feliz? Pues claro, el problema es la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada la tienen unos que hacen que yo trabaje a su servicio, etcétera. Entonces, ¿cómo puede acabar esta situación? Pues como con el comunismo, ya está. Con el comunismo llega la emancipación, que significa independencia. El ser humano es independiente, no trabaja para otro, no depende de un jefe que le pague a fin de mes, sino que tiene su manera de sobrevivir. ¿Cómo es esta manera de sobrevivir? Con medios de producción, ¿vale? Con la capacidad que tengo yo de producir cosas y llevarlas a un mercado. Esto es importante. Para Marx o para un comunista, el mercado existe. Yo creo cosas, tengo medios de producción, fabrico cosas y las vendo. Y la mano invisible de Adam Smith es magia. Es decir, lo de la oferta y la demanda, sí, es magia. Es que es increíble, eso funciona solo. Parece que hay un dios detrás de la oferta y la demanda. Sí, Marx no está en contra de eso. Lo que está en contra es de que el trabajo, el mercado y la oferta y la demanda se den bajo ciertas circunstancias, que las circunstancias capitalistas. Eso lo vamos a analizar mejor en el problema de la política, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que en el comunismo acabaría ese estado de esclavitud, ¿no? El ser humano sería independiente. Podría decidir en qué trabajar, qué hacer, cómo y cuándo vender el producto de su trabajo y podría decidir todo, ¿vale? Entonces, claro, sería el estado perfecto, sería maravilloso. Sería eso que dice Kant, el mundo del reino de los fines, ¿no? Salvando las distancias, Kant no es marxiano porque es liberal. Pero claro, lo que perseguía Kant era esto, un reino donde todos seamos tratados como un fin en sí mismo y no como un medio. Marx perseguiría lo mismo. Resulta que en un estado capitalista todo el mundo o sea, a un obrero se le trata como un medio para producir riqueza. Entonces, ¿qué debe llegar a ese estado donde yo no sea un medio para otra cosa, sino un fin en sí mismo? ¿Cómo consigo ser un fin en sí mismo? Con independencia. Cuando yo puedo crear cosas y puedo decidir cómo y cuándo venderlas, ¿vale? Muy bien, ya está. Hasta aquí el problema del ser humano.
sé que sueno especialmente bolchevique hablando de Marx, porque ya sabéis que yo... esto me lo había dicho ya alguien, Marcos me lo había dicho en clase, que es que muchas veces parecía que estaba de acuerdo con todos y con nadie. Claro, yo conozco a los autores, sé cuáles son los motivos por los que piensan lo que piensan. Entonces, bueno, soy capaz de defender más o menos sus tesis. Ahora, ¿estoy yo de acuerdo? Quizás sí, quizá no. Eso nunca lo sabréis. Eso, aunque yo soy un especialmente bolchevique aquí, tened en cuenta que lo sueno porque ese es el temario que estamos dando y quiero que entendáis cuál es la situación que está denunciando Marx. Eso, problema del ser humano visto. En el siguiente vídeo vemos el problema de la política, ahí seré mucho más pesado. Espero que esto no haya quedado muy largo, espero que se haya entendido todo y de nuevo, si tenéis alguna duda, algún problema, me lo escribís todo en Classroom y yo respondo lo que haga falta, ¿vale? Pues nada, que os vaya muy bien la semana y de nuevo, un besito. Adiós.